Un saludo a todos y sean bienvenidos a esta presentación del nuevo libro de Santiago Gil, el poemario Temacha, que realizamos en el marco de nuestras fiestas patronales de la Virgen 2020. Me acompañan, además del autor, la concejala de Cultura, Civice Sosa, y también la poeta y catedrática Alicia Llarena. Serán ellas las encargadas de mostrarnos los aspectos literarios y formales más destacados de esta obra, a la que uno entra movido por la curiosidad, a la manera de exploradores, y sale con la impresión de haber llegado a un espacio de comprensión y percepción diferente sobre todo lo que nos rodea, sobre nuestra manera de mirar, de reconocernos y de estar en el mundo. Sobra decir que Santiago Gil está en su casa, él no necesita presentación y nosotros nos sentimos inmensamente honrados por su presencia aquí, en su municipio natal y en el marco de nuestras fiestas patronales, compartiendo con nosotros esta obra inspiradora en la que su autor ha intentado buscar el camino de la belleza, de la sencillez y de la serenidad, tratando de entender lo que como humanos no somos capaces de vislumbrar, según palabras del propio autor. Un autor, Santiago Gil, con una carrera extraordinaria que añade ahora este poemario a su catálogo después de completar un recorrido literario extenso que se ha consolidado como una de las grandes firmas canarias en la actualidad, con más de una treintena de títulos publicados. Una obra inmensa y un gran prestigio acumulado en estos años que, sin embargo, no le han hecho olvidar nunca sus orígenes, convirtiéndolo en un magnífico embajador de este municipio. No hay entrevista o acto público en el que de una u otra forma no mencione siempre a su ciudad natal, compartiendo recuerdos emotivos de su infancia, de su primera juventud en las calles de este municipio. Siempre generoso, recuerda y agradece a sus profesores de literatura en el Instituto de Guía, a doña María Teresa Ojeda y a don Eduardo Perdomo, especialmente el despertar de su vocación literaria. Y generoso también ha sido siempre con este municipio, acudiendo a él para la presentación de muchas de sus obras y respaldando con su buen hacer todas aquellas propuestas culturales para las que hemos solicitado su colaboración. Pregonero de nuestras fiestas patronales en el año 2010, Santiago Gil vuelve a formar parte de esta celebración en este año tan insólito y singular, cuando aún nos encontramos inmersos en una situación que marcará el resto de nuestras vidas para siempre. Por ello, consideramos tan importante y le agradecemos de corazón que haya querido estar con nosotros en estos días en los que celebramos nuestras fiestas mayores, compartiendo no solo su talento artístico, sino también y por encima de todo su generosidad y su extraordinaria calidad humana, rasgos que lo definen más allá de su ya consolidado prestigio como escritor. Gracias, Santiago, eres un orgullo para este municipio, para tu ciudad natal, y siempre es un privilegio tenerte entre nosotros. Ahora les dejo con las palabras de la concejala de Cultura, Civice Sosa. Hola a todos. Señor alcalde, muchas gracias. Alicia Llarena, Santiago Gil. Una vez más, Santiago Gil nos congrega en esta Casa de la Cultura y nos regala una magnífica obra, Temacha, que enriquece nuestra cultura literaria. El año pasado terminaba mi intervención de la presentación del pregón de las fiestas de la Virgen con una frase del libro El gran amor de Galdós, de Santiago Gil. Y quiero empezar esta presentación precisamente con esa cita. Solo desde la cultura y el conocimiento se podría edificar el futuro de estas islas. Santiago Gil forma parte en todas sus facetas de escritor y periodista del presente y el futuro de Canarias. Su labor le ha llevado por las islas y península, dando consistencia a esos cimientos, aportando conocimiento y cultura. Es un orgullo para Guía contar con un escritor de la talla de nuestro querido Santiago Gil. Retrata la vida de una mirada siempre reflexiva y literaria. Evoca su infancia y la de todos los guienses con música de papahuevos. Novela El gran amor de Galdós, acercándonos a la intimidad del personaje. Villamel Pómene y Camille Saint-Saëns. Un poemario de amores y sombras, La extraña suerte.
sus lecturas desde el confinamiento. El imposible amor, una novela que narra la historia de amor de un canario atrapado en Madrid durante el confinamiento, y un sinfín de obras. La cultura, la música, el arte, forman parte de nuestro alimento espiritual. Y en esta época incierta del confinamiento que nos ha tocado, todos hemos consumido cultura, y además lo hemos hecho con una avidez inusitada. Pues bien, escribir y hacerlo de forma tan maravillosa como lo hace Santiago es un arte concedido a unos pocos. Pero además la poesía entraña una mayor complejidad, pues conjuga y aglutina en unos pocos versos una historia, una amalgama de sentimientos que nos permiten ahondar, entrar en lo más profundo de una persona. Precisamente estos días leía que todo libro es un pasaporte sin caducidad. Y en Temacha, Santiago Gil ha sabido conjugar versos de extraordinaria belleza que dan vida a un precioso poemario para saborear pausadamente. Y hemos podido hacerlo. Curiosamente, el azar ha querido que este libro viera la luz unos días antes del confinamiento, y ha sido un lujo disfrutarlo en la cuarentena, disponer del preciado tiempo para admirar la profundidad de la obra y releerla, descubriendo nuevos matices con cada lectura. La obra comienza con un poema de Chiqui Castellano y uno de sus versos, Aprende a componer arte con los jirones del alma, sintetiza y refleja magníficamente lo que ha conseguido Santiago con su poemario. Ha creado, ha compuesto arte con los jirones del alma. Y lo hace desde la luz, dejando de lado las sombras. En palabras del propio autor, hay una frase hermosísima que se me quedó grabada el día de su presentación. Y es que trató de buscar versos luminosos en la mayor de las tristezas. Y si Marco Antonio obsequió a Cleopatra con 200.000 libros para su biblioteca de Alejandría, Santiago regala a Chiqui este maravilloso poemario, que nos lleva por un laberinto de sentimientos hasta dibujar un mapa del alma. Santiago poetiza los sentimientos y el amor, nos lleva por la cotidianidad, por un café en la terraza, por una carrera en la naturaleza, el mar, las nubes de formas imposibles, hasta llegar a la eternidad. Saboreando el Temacha de Santiago Gil, el tiempo no pasa, el tiempo se detiene. Consigue arrancar esos valiosos segundos, minutos e incluso horas a la intensa vida que llevamos, regalándonos preciados momentos e instantes de felicidad. Porque cuando empiezas con Temacha, un intenso aroma invade tu alma. Es el aroma de la libertad, el aroma que invita a sentir la vida. Muchas gracias. Gracias, Ibice. Ahora tiene la palabra la poeta y catedrática Alicia Llarena. Este libro, Temacha, este bello libro de poemas, fue ya presentado el día 7 de marzo en la Casa Museo León y Castillo en Telde. Y bueno, participé en esa presentación y fue la verdad un privilegio estar allí ese día, porque creo que estamos ante un libro de una tremenda belleza, de una gran profundidad, un libro sobre el amor, pero no sobre el amor de forma, digamos, superficial, sino un libro que habla del viaje del amor, que es siempre un viaje a la profundidad, un viaje de encuentro con uno mismo, un viaje de conocimiento, y que puede perfectamente resumir las grandes etapas de la vida que nos toca atravesar. Es un libro además muy bien estructurado en 3 partes que cuentan el momento, digamos, de la plenitud, el momento de la conmoción y el momento posterior a la conmoción. Un libro escrito con mucha, a veces incluso con brevedad, con laconismo. Hay que tener en cuenta que una de las cosas que Santiago maneja también son sus famosos aforismos, que son, como ustedes saben, sentencias breves pero con mucha luz, que es otra de las cosas también que tiene este libro. Es una experiencia, es un libro de experiencia luminosa, de aprendizaje. Es un libro también donde precisamente por todo esto aparecen muchas veces las palabras como misterio, magia, el arcano, en fin, toda esa experiencia que a veces resulta inasible, pero que es tan conmovedora desde el punto de vista de la experiencia personal.
un libro donde además hay paisaje, hay naturaleza, los escenarios cotidianos se transforman a través del amor en lugares mágicos. Y bueno, en definitiva es un libro que nos invita incluso a ir más allá del libro. Por eso me gustaría proponerle a Santiago que en lugar de hacer una presentación al uso y dadas las circunstancias, hagamos un conversatorio. Estamos aquí además en su tierra natal, en su pueblo de origen, y creo que este es un momento bonito para compartir con todos no solamente la belleza de este libro, sino de alguna forma la experiencia literaria que tiene un autor como Santiago Gil. Muchas gracias, Alicia. Y ahora pues ya contamos con nuestro autor, con el protagonista, con nuestro querido Santiago Gil, que les va a dedicar unas palabras. Bueno, para mí es un honor estar en Guía presentando Temacha, un libro de poemas que justamente presentamos el 7 de marzo, pues nada, una semana escasa antes de que nos confinaran, de que hubiera un antes y un después en nuestras vidas, ¿no? En ese sentido, este libro quedó en esa tierra de nadie, como ha quedado buena parte de los proyectos de muchos de nosotros, pero como también hemos hecho casi todos nosotros, una vez hemos ido saliendo poco a poco, o por lo menos conviviendo con la COVID-19, pues el libro, creo que un libro es una parte de la vida que teníamos y de la vida que nos espera, ¿no? Creo que la cultura y la literatura es justamente aquello que nos puede dar o nos puede ofrecer una cierta luz para saber hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Y principalmente la poesía, ¿no? Creo que la poesía, yo particularmente llegué a ser escritor por la poesía, en este pueblo, en esta ciudad. Mis clases de literatura en el colegio y en el instituto encontré a César Vallejo, a Pablo Neruda, a Juan Ramón Jiménez, a Alonso Quesada, poetas que cambiaron mi vida y que hoy me traen aquí pues 40 años después o 30 y pico años después, presentando un libro muy especial para mí, una poesía del amor, una poesía en la que canto al amor en toda su extensión, ¿no? Y bueno, y es una forma también de volver a poner, de volver a activar de alguna manera Temacha, ¿no? Lo haremos en las próximas ferias, en el Feria del Libro de Las Palmas, creo que iremos a Tenerife, y empezaremos a vivir esta cierta nueva normalidad, también cultural, que es necesaria. La situación ha hecho que hoy no podamos estar presentando delante de otras personas o con un aforo, digamos, como era habitual, que espero que el año que viene o cuanto antes podamos, porque para mí también la literatura no solo se vive en los libros, también se vive en el contacto con la gente, ¿no? En esa emoción que puedes transmitir. Pero para mí es como decía al principio, como una vuelta, un regreso siempre a la memoria, a la infancia, al aprendizaje, a la cultura, a aquello que de alguna manera me convirtió en escritor de una forma azarosa. Y bueno, y siempre que vuelvo a estas calles y siempre que vuelvo a mi pueblo, pues están vivas esas emociones que hacen que también rebusque mucho más allá de lo que suelo vivir en el día a día, ¿no? Y yo apuesto sobre todo por eso, porque pasemos cuanto antes esta pesadilla y podamos llevar una vida libre, ¿no? Con libertad, que es al final lo que pedimos todos. Y creo que no se puede olvidar la cultura y la literatura si queremos que el mundo y si queremos que las nuevas generaciones y si queremos que los que estamos aquí ahora mismo tengamos alguna oportunidad sobre la tierra, ¿no? ¿Para qué sirve la cultura? ¿Para qué sirve la literatura? Para saber que estamos vivos. Entonces, en este caso estamos aprovechando la virtualidad, estamos aprovechando las tecnologías para saber que estamos vivos. Y para mí es un honor estar aquí en Guía hoy. Santiago, yo tuve la suerte de conocer algunos de los poemas, o por lo menos proyectos de poemas de este libro desde muy pronto, pero de los poemas que yo conocí a lo que es finalmente el resultado de este bellísimo libro, hay un proceso de escritura y incluso de poda y de limpieza, digamos, ¿no? ¿Cómo fue el proceso de escritura y también cómo fue, digamos, la magia de la edición de este libro? Este libro es posible gracias a una editorial que tiene 30 años
a sus espaldas, donde han editado poetas para mí claves, ¿no? Yo recuerdo, celebramos en Madrid los 30 años, con Sánchez Robaina, con Elsa López, con Nicolás Melini, con David. Y yo contaba, por ejemplo, que a mí un libro que me cambió la vida fue un libro de Luis Feria, publicado en Ediciones La Palma, Salón La Taurina, es uno de mis poemas preferidos, entonces que estaba en aquel libro. Entonces, claro, cuando hablamos de la importancia de una editorial, de la importancia de un lector, de la importancia de alguien que escribe en el mundo de la literatura, creo que ahora justamente se echa en falta esa figura, porque la echamos en falta nosotros también cuando nos enfrentamos a las redes sociales, porque no tenemos ese filtro. Y siempre que escribimos, todo aquí que escribe nos parece memorable. La novela acaba de terminar, acaba de ser la mejor novela de nuestra vida. Y uno aprende con los años, yo no voy a renegar de mi obra pasada, pero aprendes con los años que necesita todo un proceso, un tiempo, ¿no? Y sobre todo necesitas luego los buenos amigos, las buenas editoriales que lean eso con un bisturí, con el bisturí del tiempo, ¿no? El famoso antólogo de Borges, ¿no? Que es el tiempo, que uno no ve en la inmediatez nunca, que todo nos parece, como te digo, y para mí en este poemario sobre todo eran intocables los poemas. En el proceso que dices, por ejemplo, yo por primera vez en mi vida viví lo que es no tener capacidad para escribir. Cuando fallece Chiqui, yo no tengo capacidad para escribir, nunca me había pasado. Presumía siempre de que no existía la página en blanco, era mi teoría en mis talleres, en todas partes. Vengo del mundo del periodismo y yo decía, ¿cómo no va a haber temas? Si uno se mira a sí mismo, tiene que un tema. Uno se concentra, se toma un café, se va a una vuelta cerca del mar, recuerda algo, siempre aparece algo, ¿no? El cerebro hay un momento que también se para. Y yo, para empezar a escribir, el esfuerzo fue empezar por la primera letra del abecedario, como quien empieza a deletrear, como empieza de nuevo, ¿no? Y empecé por la A, y fue escribiendo un poema diario de la A a la Z, y escribí 24 poemas. Estos días además escribí un libro fascinante, uno de los mejores libros que he leído últimamente, que es El infinito en un junco, de Irene Vallejo, donde habla justamente de cómo cambia la vida del ser humano cuando nace el alfabeto. Me ha emocionado mucho porque a mí el alfabeto fue lo que me dio la posibilidad de volver a escribir y de alguna forma a vivir. Entonces yo escribo esos poemas y el origen de Temacha era esos 24 poemas, era el origen de Temacha. Y eso era intocable, eso para mí era sagrado, eso era mi relación con Chiqui, el amor, los recuerdos, eso era, en la vida se podía tocar, eso, así me cortaron un brazo que no se iba a tocar. Cuando van dando Temacha se lo voy pasando a amigos, te lo paso a ti, se lo paso a mucha gente, ese era el germen del libro. Luego fue pasando el tiempo y ya con más servidumbre, al paso de los meses escribí 6, 7, 8 poemas con otra perspectiva, ya sin el dolor a flor de piel, ya sin aquel estado de auténtica estupefacción, de no saber ni dónde estás, ¿no? Y eran poemas más serenos donde hablaba de la pérdida del amor, ya sin ese dolor, ya entendiendo un poco más, ¿no? Porque uno va entendiendo, en la vida todo lo que sucede es para aprender, todo, lo bueno y lo malo, y se aprende principalmente de lo malo, claro, de los golpes. Pero a su vez también decía, hombre, pero si también tengo poemas maravillosos de amor, maravillosos en el sentido que eran exaltación al amor que yo le dediqué a Chiqui, leyó ella conmigo y compartí con ella. Si tengo esa suerte de que pude mostrarle, aparte del amor que nos teníamos, el amor ese no se merece solo la tristeza, se merece también, esa es la primera parte, esos libros donde justamente hablo en muchos de esos poemas de la muerte, del amor. Como algo, pero hablo sobre todo de la intensidad con la que hay que amar para saber que todo es efímero, ¿no? Y cuando está el libro terminado, montado, la portada es una maravilla de Teresa Correa, que parece Temacha. Temacha es un guiño entre Chiqui y yo, que es una forma de decir te quiero, que ella una vez por un comentario que me hizo un día, un regalo de Temacha, y yo, me encantó el Temacha, mi manera de decir te quiero, y por eso Temacha era lógico, ¿no? Era el poema de la T, además. Y Teresa me da una serie, yo quería que Teresa hiciera la portada, y me da una serie de posibilidades, y encima vimos que era Temacha, que parece Temacha el verde, y además esa portada tiene mucha intrahistoria, porque esas estanterías que se ven ahí en la portada se las dejó Chiqui cuando era directora del Museo Canario a Teresa Correa para la exposición de Teresa Correa entre flores y pájaros.
y eran esas las famosas estanterías en donde está la foto de Dr. Chill. Esas las estanterías que estaban en el almacén del Museo Canario. Y yo, cuando me enamoro de Chiqui, cuando mi relación con Chiqui se afianza, es a través de Teresa Correa, del proyecto de esa exposición, a través de unos textos que empecé a preparar, de la poesía, todo lo que se fue gestando, que al final no cuajó ese proyecto, que era un proyecto que íbamos a hacer entre varios artistas, pero ahí es cuando yo, y fui a ver esa exposición con Chiqui, pues de lo mágico que es encontrarte eso. Pero como te digo, otro libro terminado, David Cabrera me llama, la semana de Santiago, haz lo que quieras, está genial, pero creo que te sobran muchos poemas. Léelo con los ojos del tiempo, léelo como escritor, no como alguien enamorado, léelo. Yo sé que tú, haz lo que quieras, con la libertad de hacerlo, pero te lo tengo que decir. Ni de coña, eso no se toca. Eso es intocable. Me acuerdo, estaba por la calle Triana, digo, eso no se toca, sobre las 6 de la tarde. David, eso es intocable. Sí, no, como tú lo veas, mi deber es decírtelo. Sé lo duro que decírtelo, pues es lo importante para ti. Y sobre todo la parte más emotiva es donde yo tocaría más. ¿Qué dice? ¿Qué dice eso? De la A a la Z no se toca. Entre las 6 y las 9 de la noche, pues digerí ese toque al ego, y a las 9:30 de la noche encendí el ordenador y empecé a leerlo como si fuera mi peor enemigo, el poemario. Empecé a quitar poemas. Casi lo dejo, y entonces estuve hasta las 3 de la mañana. Yo soy al revés, y me levanté a las 5, que me dormí 2 horas y volví a leerlo, y pude hacer una criba de un 40, un 50% más del original. Y eso creo que es la suerte que tuve, la suerte de tener un buen editor, la suerte de que alguien esté detrás siempre de lo que uno escribe, ¿no? Y de tener ¿para qué sirve una editorial, una buena editorial? Pues para esto. Y además también interesante, ¿cómo hace un poeta, cómo hace un escritor como tú para conciliar dos cosas que parecen tan opuestas como intensidad y contención? Porque en este libro está toda la intensidad de la experiencia amorosa y de la pérdida, que son dos grandes experiencias, intensas las dos, pero al mismo tiempo pues hay una contención en el estilo, una depuración, una belleza elemental. A mí es un libro que me encanta por eso, ¿no? Pero creo que son dos cosas tremendas para sujetar, ¿no? Uno se monta en el caballo de lo intenso, o lo monta la vida en el caballo de lo intenso, y narrar, decir, poetizar esa intensidad con esa contención que has logrado. Como dices, tu amor es ciego. Sí, bueno. Exactamente igual. Sí. Exactamente igual. A mí tu libro, que lo leíste en el Festival Hispanoamericano en La Palma, lo celebramos ahora otra vez, tenemos la suerte de traer los dos también este año, una maravilla. Yo me quedé fascinado con tu lectura porque encontré eso que yo buscaba, o eso que yo intenté buscar en Temacha también. Ese hablar de lo más sagrado del amor, del dolor del amor, de la pasión del amor, del desborde del amor, sin que el amor te mate los poemas, sin que el amor te arrastre. Hombre, eso te lo dan, creo que los años. Sí, madurez. La madurez, te lo dan los años. Te lo da el saber que tú te debes a la literatura, no a la literatura a ti. Que la literatura es algo sagrado que está por encima de ti, y que si eres escritor o escritora, si realmente quieres honrar a tus maestros, tienes que aprender de ellos. Tienes que aprender de Szymborska, aprender de Neruda, aprender de Juan Ramón, aprender de César Vallejo, que se puede decir lo más dramático que se puede y lo más maravilloso con la contención. Es difícil, pero sí, creo que ese es el camino, es el logro, o sea, es lo que uno busca, y creo que el paso de los años, lo que te da, me pasa igual en las novelas, ¿no? Es justamente el no caer en lo cursi, el no caer en el dirambo, el no caer en la exaltación, el ser capaz de dominar la materia, ¿no? Es como si tuvieras el barro, y el barro no te puede desbordar, no puede, pero evidentemente eso fue un ejercicio que además se lo debía a Chiqui. Quiero decir que hubiera cometido un grave error si me hubiera dejado llevar por ese dolor inmenso, por ese amor inmenso también. Creo que en la vida la buena forma, el buen comportamiento de la vida diaria que le pedimos a los que queremos como ciudadanos y que tratamos
de ejecutar, bueno, de llevar a cabo, de manifestarnos en el día a día, no es el saber estar, es el fundamento, es el saber comportarte, ¿no? El saber estar en la vida con ojos de pasión permanentemente, pero al mismo tiempo con la sencillez y con la ecuanimidad. Sí, con la templanza, ¿no? Entonces en la literatura, pues de alguna forma, a mí yo le agradezco a la vida dejarme llegar a los 53 años y poder hacer esto. El otro día me decía mi hermana que mi padre encontró mis poemas de los 17, 18 años. Yo no sabía dónde estaban, sabía que estaban por guía. Yo hice desaparecer todos mis poemas de los 20 a los 35, hice una hoguera una vez en Marsaguer, los quemé todos. Eso lo hice, todos los poemas de Poeta Maldito en Madrid, eso los quemé todos. Pero yo sabía que estaba ese blog. Sabía que estaba en el primer poema y el segundo poema, que estaban, bueno, lo que pasa es que ese blog sé que no lo destruí nunca porque tenía en la primera página un autógrafo de Serrat, de cuando vino a Las Palmas. Entonces, claro, y entonces, y siempre, y dice mi padre, dice mi hermana, papá encontró, ¿dónde está? ¿Dónde está? Claro, eso era el deporte, eso era, y uno se creía claro, poeta, y uno va pero de ahí venimos, de ahí venimos. A mí cuando me vienen siempre, mira qué cursi, mira qué cutre, yo siempre leo más allá de lo que me dan en cualquier texto, y a mis alumnos, en mis talleres, o a gente que tal, yo percibo claramente cuando alguien está en el camino, está en el camino. Es normal que te deportes, vamos, quitando 4 genios, antes de los 40 años te vas a deportar siempre. La vida te va haciendo bajar, te va haciendo mirar de otra manera todo, tu propia vida y la literatura. Pero es normal que nos deportemos al principio. Entonces, yo te digo eso, le agradezco a la vida que me permitiera escribir este libro de poemas, que si me voy mañana... tras mayo ya era un poco así, la extraña suerte también tenía, pero este lo tiene más todavía por lo que tú dices, porque la intensidad era mayor, y traté de honrar a la literatura. Yo sé que te he escuchado en varias ocasiones hacer un homenaje público también a esos otros maestros que están a pie de línea, a pie de calle, que son los maestros que alguna vez abrieron una lucecita o... En fin, nos indicaron un poquito el camino en nuestra infancia, en nuestra adolescencia. Y ya que estamos aquí en Guía, en tu casa... En Guía, no Santa María de Guía, en Guía. No, en Guía, sí. Además el nombre es precioso, Guía. Qué mejor, Guía de Gran Canaria. Sí, es un nombre... Guía es un nombre maravilloso. Me gustaría que comentaras algo, porque creo que en la experiencia de todos los escritores siempre hubo algún profesor, alguna profesora, algún maestro... bueno, que nos abrió el camino de alguna forma. Yo siempre los nombro, y aquí lo he nombrado varias veces y con ellos delante. Chano Gordillo en el colegio, 6º, 7º, 8º, el profesor de lengua y literatura, que ya te empieza a dar las primeras pistas. Paloma Bermejo en primero de U, que era lengua más que literatura. En segundo hay una persona que ya hay un antes y un después, que es Eduardo Perdomo, que fue profesor tuyo, Eduardo Perdomo de la Guardia. Con Eduardo recuerdo estar con las rimas de Bécquer, pues 6 clases con 3 rimas, ¿no? Qué maravilla. Entonces, claro, encima Eduardo era cantautor, cantaba Silvio, cantaba Brassens. Eduardo tenía entonces 29, 27, 28 años. Entonces, claro, la efervescencia aquella de la democracia recién llegada. Eduardo me dio clase a mí en el año 82, 83, me dio clase Eduardo por ahí. Pero a mí me cambia la vida, Teresa Arias luego, que me dio lengua en COU, pero a mí me cambia la vida, siempre lo digo, a mucha gente de aquí del norte, y sobre todo a Teresa Ojeda, que es una catedrática de literatura, que en tercero, cuando yo no sabía qué iba a hacer en la vida, porque desde luego que escritor nunca me lo había ni planteado, no era un niño lector, siempre lo digo tampoco, era un niño futbolero, era un niño, me sigue gustando tanto el fútbol como la literatura, en eso coincidimos. Ahora acaba de ganar Marcelo Luján el premio Ribera del Duero, y yo con Marcelo Luján conecté sobre la marcha porque tenía tatuado Maradona. Entonces, hablando en La Palma uno de los días y tal, salió Maradona y ahí nos hicimos amigos, ya no teníamos que decirnos nada más. Yo era un niño que era muy pasional, muy vivo, me encantaba vivir la vida intensamente, me encantaba que no acabara, me ponía triste cuando llegaba la noche, cuando tenía que volver a mi casa, de barranco, de juego en la calle, de aventura. Y hay un momento en la vida que la aventura se va acabando, y entonces yo encontré en una serie de poemas, una serie de libros, esa aventura que estaba perdiendo de la infancia. Y quien me la muestra con esa pasión es María Teresa Ojeda, ¿no? María Teresa Ojeda
presentó mi primera novela y recuerdo que acabé Los años baldíos, ya yo era periodista hacía años y tenía una serie de contactos y demás, y me presenté en su casa y dije, ¿me la presentas? Ella nunca había presentado un libro, lo pasó muy mal hablando en público. No, yo no puedo, digo, pues no la presento. Pero cojo, digo, no, o sea, me has hecho escritora a mí y tal, y fue al gabinete literario, presentó mi primera novela y para mí fue un honor y siempre lo reivindico porque yo no sería quien soy sin esa profesora y sin ese instituto sobre todo, ese instituto de guía, que es lo que era la Escuela Oficial de Idiomas, ahí en la entrada del pueblo. Eso nos cambió la vida a buena parte de la generación, no solo de guías, sino de todo el norte y de gente de otros municipios como Boal, que suelen venir aquí a estudiar a la escuela hogar. Entonces, pues nosotros hablamos, por eso este instituto además, desde el Risco a Bañadero, Fontanales, es como una comarca, ¿no? Y es como te lo decían esta mañana, ¿no? Como un territorio mágico para nosotros, realmente es mi lugar en el mundo, ¿no? Donde más me siento arraigado, ¿no? Y eso tiene mucho que ver ese instituto porque venía a estudiar gente de toda esa zona, nos hicimos amigos en muchos sitios, pero sobre todo yo recuerdo la pasión con la que ella me hablaba de Neruda, de Juan Ramón Jiménez, por ejemplo, que eran los dos poetas que más defendía, y cuando yo me casé mucho tiempo después me regaló una edición maravillosa, una edición además, la tengo ahí como era un paño, del diario Un poeta recién casado de Juan Ramón Jiménez. Qué bonito, qué importante, ¿no? Sí. Los cambios de la vida, a ver, a mí me cambió la cultura y la educación. Sí, claro. La cultura y la educación, por eso cuando se plantean planes y se plantean historias y nuevas formas de encarar el futuro, yo creo que no hay más futuro que volver a la excelencia en la educación, volver a que los profesores, yo te hablo los de lengua y literatura porque son los, pero yo te puedo hablar de todo, de matemática, en Encarna Reverter, en primero U, yo en primero U, Encarna Reverter, que fue directora del instituto también, mi tía Ladis, que me daba latín, también fue directora, eran de la vieja guardia, venían profesores de mi padre, y yo recuerdo matemáticas en primero, yo llegué y suspendí 3 en la primera oración de primero, no suspendí más en todo el instituto, y me coge y era mi tutor y me dice, ¿por qué ha suspendido usted matemáticas naturales y dibujo? En la de ciencia. ¿Por qué ha suspendido si usted saca sobresaliente notable en lengua, en historia? Usted no es ningún tonto, yo lo veo en clase. Digo, ¿qué no ve en las matemáticas? Yo no la veo. ¿Qué no veo? Digo, no entiendo, no veo. Se sentó conmigo media hora, empezó a explicarme la razón filosófica de las matemáticas, la lógica. O sea, que notable sobresaliente en primero, en segundo no me voy a sorprender nunca más. Esa capacidad de ese profesor o esa profesora, en este caso, fíjate, estoy hablando todo prácticamente del 80% profesora, ¿no? Ahora te decía el alcalde hace un momento que recuerda que mi madre le dio clase 4 años y que también estaba sentado siempre adelante. Nos cambian la vida, para bien y para mal, y creo que hay 1 o 2 generaciones últimamente en este país que no han tenido la suerte que tuvimos nosotros, porque además, ojo, además escuela pública, instituto público, universidad pública. Sí. Eso de que lo público no es... Lo excelente es una milonga. Nosotros, además, recuerdo que en guía había un pique siempre cuando íbamos a selectividad, íbamos con una presión tremenda porque nos llevábamos por delante nota media a todos los colegios privados de Las Palmas, entonces siempre era, te vamos por delante los jesuitas, Jaime Balmes, del Claret y tal, y era como un reivindicar, pues eso, el valor de... El devolverle a tus profesores lo que ellos te daban a ti, ¿no? No había un pique, sino un pique de... Eran nuestros espejos y yo en la vida posiblemente no he hecho otra cosa que ser espejos de aquellos profesores que me dieron clase y que yo quería ser como ellos cuando me daban clase, viajar, leer, disfrutar de una puesta de sol, sentirme vivo, ¿no? Entonces esa posibilidad de que te regalen eso, creo que ese es el deber principal de un gobernante o de quien gestione el dinero público, ¿no? No pensar en la inmediatez, sino pensar en cómo crear un par de generaciones que logren ver el planeta y el mundo de otra manera. Sí. No como se ha hecho en los últimos años. No, lamentablemente llevamos 2 décadas perdidas. Tú lo sabes, en la universidad, cómo te llegan esos alumnos y cómo yo, a mí de quinto a sexto de GB, en sexto recuerdo que me suspendía un examen con 2 faltas de ortografía. Claro. Pero con 2 faltas, podías hacer un examen perfecto, suspendías el examen con 12 años. O sea, no recuerdo cómo aprendí a no tener faltas. Claro. No recuerdo nunca. Yo recuerdo que después cuando llegabas te hacían exámenes de aquello, jería. Yo sé que no tengo falta, ¿no? ¿Por qué? Porque hacíamos dictados todos los días, hacíamos redacciones. Era algo que te imbuía
de lo que te imbuía de una forma natural, natural. Disfrutando, ¿no? Era como un juego. Pero es verdad que nuestros políticos en lo único que se han puesto de acuerdo es en dinamitar cada uno el plan de educación. Mientras no consigamos eso, Alicia, no hay nada que hacer. Y yo, en la experiencia que tenemos nuestra generación, yo volvería a aquel BUP y aquel COU, que te daba una enseñanza clave. Hasta segundo de BUP tenías que dominar la física, la química, las matemáticas te gustaron o no, y luego elegías, pero podías incluso combinar, pero te hacía eres una enseñanza muy renacentista, muy aplicaría y tecnología y un poquito más el inglés, que es una cosa que en nuestra época no estaba tan potenciada, y creo que no había que tocar aquello. Teníamos una base común de excelencia, como tú dices. Y el respeto al profesor. Profesor, claro. Que era una cosa que para nosotros era, que me llamara la atención, era como, Mira, en relación con Temacha, que es un libro donde hay tanta naturaleza, ¿no? Tanto escenario natural, y ya que estamos aquí en Guía, yo quería también preguntarte, ¿qué hay de guía en tu obra? Tú eres un escritor muy prolífico, tienes una treintena de libros ya publicados y además muy versátil, porque tú haces narrativa, haces poesía, haces artículos periodísticos, haces aforismos. Tus artículos periodísticos también muchas veces tienen un tono ensayístico, te mueves mucho en las redes sociales también, estás muy presente. Y claro, en esa larga trayectoria, ¿qué hay de guía en tu obra? Pero no solo de la guía espacio decorado, ¿no? Sino de qué hay del espíritu de guía en tu obra literaria. Muchísimo. Y además, fíjate, esto es una zona, y este es un pueblo que ha dado muchos escritores. A mí guía me recuerda un poco a Irlanda. Hay un peso muy grande de la Iglesia, de mi generación muy grande, de la culpa, de los entierros, de la pena, de la tristeza, y al mismo tiempo de la exaltación. Cuando yo estaba jugando al fútbol en el Barranco, jugando en la plaza, y veía el Teide siempre rojo por las tardes, y veías la naturaleza viva, ¿no? Los papayeros, las plataneras. Entonces, yo siempre, cuando yo viví en Dublín un tiempo y veía a los irlandeses, decía, parecen de Guía, o de Guadalupe, o de Moya, de los pueblos del norte de Canarias. Al mismo tiempo también, cuando tú vas mucho a México, cuando fui a México, digo, joder, si es que Puebla, pues yo creo que si pongo es que fue prácticamente el centro de Guía, ¿no? Ahí toda la zona de... Y sí hay, fíjate, es una cosa que no me había planteado más allá de los espacios. Yo no sería el escritor que soy sin haber pasado por no solo la educación, eso que te hablaba de la importancia de la educación en el instituto, en el colegio y demás, sino también por lo atávico y por lo que había en lo bueno y en lo malo, en lo bueno y en lo malo, porque es un pueblo muy complicado también en las relaciones sociales y personales, ¿no? Muy clasista, muy cainita a veces. Al mismo tiempo que muy solidario, pero no, es el infierno chico, el pueblo chico, infierno grande, ¿no? Tal cual. Entonces eso de niño a mí me marcó mucho, posiblemente veía muchas injusticias, muchas incomprensiones, recuerdo hacia mí, porque yo era muy rebelde y me hice muy de izquierdas así en un momento determinado, 18 años, y mis amigos eran más derechones, más... Yo recuerdo que no me confirmé, aquello fue un escándalo, dije que no me confirmaba porque no creía en Dios, después de haber hecho... Entonces eso fue todo, y yo me sentí, me fui. Y recuerdo que me fui a Gaete, teníamos un apartamento en Gaete y paraba mucho en Gaete, y en Gaete encontraba otra libertad. Hay una diferencia abismal entre una ciudad de interior a un pueblo costero. Eran como dos mundos, ¿no? A Gaete, yo recuerdo un día que nos jugábamos los niños y las niñas. Con 14, 15, 16 años no había pandilla, éramos los niños por unos, los niños por otros. Eran como, en camino a Gaete me encontraba la vida en la calle, aquí atardecía y nos íbamos todos, lo sigue viendo. Pero después estaban los papahuevos, claro, estaba la fiesta. Entonces, estaba cuando tienes dentro toda esa censura, autocensura, todo ese miedo claro, la fiesta liberadora. Yo leía misa de 10 todos los días. Tuve la suerte aquí también de que había personas maravillosas en Guía también que cambiaron mi vida, como la Madre Gloria. Era una monja, es una monja, pues sigue siendo muy amiga, ¿no?
Su hermano fue mi director en el Diario de Las Palmas, Santiago Betancor, y su otra hermana, Marisol Betancor, fue mi primera profesora en primero de GB. O sea, Gloria también jugó un papel muy importante como María Teresa. Fueron dos personas, creo que si trazamos ahí 20 o 30 años del pueblo, creo que cambiaron muchas mentes, porque Gloria venía con el espíritu del Vaticano II, una monja dominica del Vaticano. Yo estuve en las dominicas en Parvo, lo pasé fatal, me penaba, me encerraban, no me lograron dominar, de hecho cojo el polígrafo fatal. Y después llegó Gloria, más tarde, Vaticano II, con una visión abierta de la religión, del amar unos a otros, la solidaridad, y eso nos lo fue inculcando. Y ella creó, yo soy miembro del primer grupo Boy Scout del norte de Guía. Empezamos, se llamaba Movimiento Infantil Misionero al principio, con 8 o 9 años, y luego creamos los Boy Scouts, que recuerda que en un libro de Baden Powell, mira, no, que los Boy Scouts, el juramento es así, el no sé qué, el himno es este, la ropa tiene que ser así. Pero fuimos creando el amor a la naturaleza, nos íbamos. Sí. Y entonces eso fue como un elemento, fue como una especie de entrada, te permitía salir de lo otro, de lo plumbeo, ¿no? El olor de acera, a mí siempre cuento que me echaron para que te hagas una idea de cómo era, con lo bueno y con lo malo. Todos los niños queríamos ser monaguillo. Monaguillo, llevar la cabeza al papagüevo, eran las dos cosas. Yo conseguí las dos cosas, pero monaguillo siempre, los más galletones te quitaban el traje y no podía, las procesiones más, a lo mejor el corazón de Jesús, alguna de estas que no iba nadie, te podías coger la ropa monaguillo, pero el día de la Virgen, el día del Corpus, esos días no aparecían los. Entonces yo me quedaba hecho polvo con 6, 7 años, 5 años, muy pequeño. Entonces un día me quedé hecho polvo porque estaba primero que nadie, vino el grande y me quitó la ropa monaguillo y no salí. Entonces mi madre con mi abuela me hicieron un traje de monaguillo. Y me hicieron un traje de monaguillo rojo, muy llamativo, que era para el Corpus, para la fiesta de la Virgen, y salía yo con mi monaguillo. Entonces ya no tenía que estar mendigando por la rueda, aparecía en la procesión y estaba como todos los niños de pueblo, que esa competitividad, que en el fondo después la lleva siempre, era como, tienes que estar ahí, el hijo de no sé quién, no sé qué, la hija no sé cuánto, que nota sacaste, la nota no sé, que sacó fulanita, y eso nos metieron también nos hicieron competitivos de alguna manera, fuego, ¿no? Y yo recuerdo que un Viernes Santo, esto es real, yo llevo con mi ropa roja festiva y me pongo en la iglesia, tendría 7 años, si yo quiero, y entonces me pongo al lado del sepulcro. Todo el mundo iba de negro, todo el mundo vestido tal, las ceras, la gente iba triste, no se oía nada. Yo voy vestido de rojo chillón, muerto de la risa. Y vino don Bruno, que era el cura entonces, el que entrevisté después, muchos años después ya jubilado, y hablamos de muchas cosas, con la voz campanuda que tenía y todo eso. A su casa, eso es el entierro de Dios. Y me mandó para mi casa y yo subí a la calle de medio para arriba y yo lloraba y decía, pero ¿qué pasa? Pues yo vestido monaguillo, ¿por qué me han echado? Entonces eso era la parte de tienes que sufrir, aquí venimos a sufrir ahora, ¿no? Y entonces eso es algo que cuando me dicen tu literatura es triste, tu literatura siempre los personajes tienen un lado, pues mira, al final hoy vas a descubrir toda la red de la física de buena parte de esa historia que está metida ahí. Yo recuerdo con pavor los entierros, lo cuento ahí en Temacha, ¿no? Lo que era la muerte entonces. Yo perdí una hermana muy pequeña, eso me marcó mucho, por eso soy escritor también. Pues imagínate, ¿no? Casi 4 años y 3 años. ¿Sí qué edad tenías con tu hermana? Mi hermana tenía 27 y yo tenía casi 4 años. Y después no había psicólogos ni nada y yo me convertí en un niño pues más rebelde todavía, claro. Y entonces, porque encima ibas y te decían que tu hermanita estaba en el cielo, que no sé qué, y yo decía, yo lo único que sabía es que no estaba en lo mío, ¿no? Recuerdo que mi abuelo fue el único que me dio, mi abuelo Santiago, en la bodega que estuvimos antes, fue el único que me dio una salida, porque yo miraba las estrellas, miraba tal, pero me dice, tu hermana está en Santa Cristina, que es un bosque que está arriba, maravilloso, que idolatramos toda la gente guía, y yo me quedé tranquilo, está arriba, abuelo, está arriba. Entonces yo estuve, de repente, tenía 4 años, lo recuerdo perfectamente como decir, qué bien, está súper feliz. Entonces ya me quedé, hasta que pasó un año, año y medio, y un día, te lo cuento siempre, cuando descubrí lo que era la muerte, ¿no? Dijo mi familia, el domingo vamos a hacer una paella todos arriba a Santa Cristina. Y yo no le dije a nadie, digo, voy a ver a mi hermana. Entonces iba con mis padres en el coche y allí llegas a Santa Cristina, hay una entrada de tierra, donde está la parte del bosque, la parte recreativa, y entonces yo iba, pero como el día de Reyes, iba con un balón, me acuerdo, cebado de aquí, le ponía grasa, iba con el balón, pero más pendiente, y entonces cuando estábamos, dijo, ahora vamos a ver a Mónica, a mis padres, y la cara de mis padres fue como... Y me miraron así, y me lo dijo abuelo que estaba aquí. Sí. Y el silencio aquel sobrecogedor, aquel momento fue cuando yo llegué arriba y ya no jugué con mis primos, aprendí lo que era tal, pero claro, porque a mí
Mi abuelo Santiago, que era una persona, todo el mundo lo recuerda, es una persona con una bonomía tremenda, yo siempre lo recuerdo como alguien luminoso, ¿no? No era de Guía, él venía de Siete Puertas, Arucas, ¿no? Se encargó de quitarme el olor, la tristeza aquella inmensa que tenía, pero que va, después me di de bruces, y en Guía la muerte era tremenda, cuando se moría alguien cercano. Antes, sí, yo recuerdo lo mismo de Mogán. Yo recuerdo un par de amigos que tenían a su madre y a su padre y ver el entierro, estar jugando en la plaza. Tú jugabas en la plaza y cada día había 3 o 4 entierros y llegaban bajando a la iglesia. Entonces todo eso se vivía. Sí, sí. Se vivía claro, y todo eso, por eso digo lo de Irlanda, ¿no? Por eso en Irlanda está Ian Joy, Samuel Beckett, Oscar Wilde. Pero es curiosa esa relación que trazas entre Guía e Irlanda, y tienes toda la razón. E incluso a nivel climatológico, ¿no? Porque aquí tenemos la panza de burro siempre encima. Pero sí, porque siempre es como una relación amor-odio, ¿no? Yo con Guía tengo esa relación amor-odio. Yo en Guía durante muchos años estuve sin aparecer por Guía. Y cuando vengo, me gusta venir cuando casi no hay nadie, pasear por el pueblo. Me pasa también con Agaete, me voy al Juncal, me voy a Guayedra, no me voy a donde está la gente. Y aquí también me vengo en horas que casi no hay nadie, me voy a la presa. Me encanta subir ahí a Pineda, bajar por Anso. Pero es como una vuelta a mi origen, a mí mismo, ¿no? O sea, intento no relacionarme, aparte porque también hay un poema de Szymborska muy bonito que es La bufanda, en donde habla con ella joven, dice esto, de los versos, por ejemplo, y una parte dice, en tu vida había más vivos que muertos, y en la mía ya hay tantos o más muertos que vivos, ¿no? Yo cuando paseo por Guía, pues para mi desgracia, paseo más por la memoria que por los vivos, que no conozco a nadie. Saco a los chiquillos muchas veces, digo, este debe ser nieto, hijo, los veo jugando en la plaza, y este hijo de no sé quién, lo saco por las caras. Pero es un paseo más sobre todo por mis abuelas, ¿no? Que para mí fueron claves, mis dos abuelas tan importantes como los profesores, ¿no? Mis dos abuelas eran la parte literaria. Yo hablaba horas y horas, como aquí, que me dejas y puedo estar 3 horas alegando, como decía mi abuela, con mis abuelas. Me encantaba hablar con mis abuelas y no acababa nunca la magia. Era el libro interminable que posiblemente esté escribiendo, escritor prolífico, no, buscando la voz de mi abuela todo el rato, que no se acabe. Buscando la voz de tu abuela, qué interesante. Va a aparecer pronto. Hoy estabas un poco inquieto, tengo que decirlo, para tus paisanos, ¿no? Porque ibas a venir aquí y esta conversación iba a tener lugar aquí, y ahora entiendo, ¿no? Porque todo lo que estás contando, pero creo que es hora de volver, ¿no? Ahora que te has encontrado, porque... Y yo donde peor lo he pasado, o sea, ni en la FIL de Guadalajara, ni en Madrid, ni aquí, ni allá, donde peor lo he pasado siempre hablando en público, o sea, la gente más cercana es en Guía. O sea, en actos aquí, en esta sala, pero sobre todo cuando fui pregonero en Guía. Sí. Yo no me quiero ni acordar. Qué gracia, yo también fui pregonero en Mogán, sí. Eso fue, me decía, tienes que nombrar a la Virgen por lo menos 3 veces, estaba todo, tienes que no sé qué. Pero claro, era en la plaza, con todo el mundo, decía, aquí me la estoy jugando. O sea, aquí estoy, este es el día que me la juego en mi vida y no me la voy a jugar nunca más en ningún discurso. Y siempre, yo, y si hubiera habido gente aquí, que es como si hubiera habido gente, estaría igual de tranquilo que estoy. Por eso, porque he hecho un trabajo, igual que el trabajo de la contención en la literatura. Creo que también ese trabajo de contención lo haces en la vida, ¿no? Y, a ver, yo solo le pido a la vida años para seguir aprendiendo, porque no cambiaría, no volvería para atrás nunca. Sí, además, la vida se mueve en círculos, tú sabes, este libro es un círculo perfecto, ¿no? Sí. De todas las anécdotas que tú has contado, bueno, de cómo se produjo hasta el final, y que se editó además el 7 de marzo, bueno, o sea, la verdad es que es un libro muy mágico, que hizo así, es un círculo completo. Porque existe el amor. Claro. Yo te puedo decir que yo estuve casado muchos años y quise mucho a mi pareja y a mujeres que han estado en mi vida. A alguien le dediqué los primeros poemas, o sea, y amaré de nuevo, pero ese es mi gran amor. ¿El amor se aprende? ¿Se aprende a amar? Sí, a mí me enseñó a amar, chiqui. Sí, porque a veces el gran amor aparece realmente cuando uno está preparado, ¿no? ¿No crees? Y cuando das con la persona que te enseña a amarte. Sí, amarte. Sí. A mí, chiqui, me enseñó a amarme a mí. Me enseñaron a mí porque mi autoestima me la puso tan alta, claro, que todas aquellas taras que yo podía tener, muchas de ellas marcadas por esa infancia, con muchos pequeños traumas, tontos traumas, pero que al final, pues quedarte el último en una convención de natación, pues yo que sé, cosas de estas, que parece una tontería, pero pues de golpe llega alguien que cura todas tus heridas, como yo cuento siempre, que chiqui, es como si hubiera pasado un bálsamo por cada herida,
era una mujer sabia, y entonces me enseñó a amarme. Y cuando me costó amarla al principio, yo, como siempre iba como con las uñas, ¿no? Diciendo nada, pero... sí, desconfianza. Y entonces me di cuenta de que no, de que alguien venía a amarme y además amarme de verdad y duró lo que duró porque tuvo que ser así. Yo ya he aprendido eso también, con lo duro que fue y con lo... como dices tú, fue un círculo perfecto, porque es un amor que nunca acaba. Fue perfecto porque quedó... pero sobre todo lo que dices, ¿no? Aprendes a amar, claro que aprendes a amar. Y es como la educación que decíamos al principio, si no das con la persona, si no das con los cruces en el camino, si no tienes... La vida es azar, yo sí tengo claro ya, a mí cuando además, no sé a quién entrevistaba el otro día, que la cultura del esfuerzo que vendemos todo, yo defiendo el esfuerzo en la literatura, en todo, en la vida, pero luego hay un punto de azar, Alicia, en un momento del camino. Cuando me da clase María Teresa Ojeda, pues si en tercero me toca el curso que salta y me toca, no recuerdo quién estaba, y no me toca María Teresa Ojeda, mi vida posiblemente no hubiera cambiado, ¿no? Entonces, o no se muere mi hermana, o no ocurre... Lo bueno y lo malo todo sucede para algo, y es el azar al final el que determina, yo creo que todo, ¿no? Creo que todo, y uno aprende también a madurar, aprende a vivir cuando aprendes a ser así y a dejarte llevar por la corriente cuando llegan momentos que no entiendes. O sea, por algo será. Sí. Uno tiene que poner de su parte la honradez, la honestidad, el esfuerzo, el compromiso con la vida, pero ante lo que sucede tienes que asumirlo, ¿no? Y tienes que vivirlo de esa manera. A mí, pues evidentemente, de esta experiencia, yo me quedo solo con el amor, me quedo con que aprendí a amar y con que, bueno... Aunque tú sabes que es curioso, pero que en tu literatura en general hay mucho amor, ¿eh? Sí. Y algunos de tus grandes personajes y de tus grandes historias, por ejemplo, en narrativa, son grandes personajes en relación con el amor, ¿no? El Sansén de Villamelpómene, por ejemplo, la novela que editaste también el año pasado, ahora que estamos en la época de Galdós. La de Galdós fue curiosa porque yo escribí esa novela antes de estar con Chiqui. Y se la pasé a ella cuando empezamos a salir. La primera versión, que era en primera persona, no tiene nada que ver con la novela que fue después, porque lógicamente esa novela después tuvo una transformación absoluta. Y recuerdo que Chiqui me dijo, ¿tú crees que se puede ir un amor así? Yo viví un amor así. Un amor así en el sentido de tan fuerte y tan duro, y que acabó. Y cuando ella fallece es cuando la novela está de hecho mis últimos mensajes con ella fueron sobre esa novela. Venía Alonso Cueto a la universidad, que tú participas también y entonces hubo la posibilidad de que Alonso presentara la novela con Juancho. Y Alonso me confirmó justo al día siguiente de morir Chiqui, el día que murió Chiqui me confirmó que venía. Él no supo nada hasta que lo supo después lo supo en la presentación, yo no le dije nada. Y entonces, yo cuando escribí esa novela, mi teoría era, cuando yo buscaba la herida de Galdós, la de Paul Auster, cuando dice todo escrito el curo en la herida, lo tengo clarísimo. Paul Auster, pues su hermana esquizofrénica, el cómo se bifurca a los 15 años, la topida, la historia con su madre muy dura. Si ves a Woody, todos tenemos y todos curamos esa herida a través de la literatura, hasta con la contención y con la intensidad y con el tiempo, posar una sonrisa y acariciar la cicatriz, ¿no? Que es un poco el objetivo de la vida y de la literatura. Eso que para mí planteé en la novela, que era en tercera persona ya, porque yo cuando ya estoy con Chiqui, la novela se rehace por completo, ya con ese amor que estaba viviendo, y sobre todo pasa a tercera persona porque Sisita no aparecía. Hablaba Galdós todo el tiempo. Entonces, y Sisita, otra vez va a perder Sisita, otra vez va a desaparecer, otra vez van a borrar sus fotos, a borrar la historia. ¿Dónde está Sisita? Entonces la tercera persona permitió que apareciera Sisita y que apareciera ese Galdós, que lo sigo manteniendo, no hizo otra cosa que escribir toda su vida para compensar el dolor de ese amor que perdió a los 21 años. Él vino a Gran Canaria los 3 primeros años que estuvo Sisita. Él deja de venir a Gran Canaria justo cuando Sisita pasó lo que pasó, se llegan para Cuba y muere al poco tiempo, y él no vuelve aquí nada más que a partir de la herencia, casi a los 50 años, y se olvida. Lo entiendo perfectamente, y lo que hace es, como él dice en su memoria, es crear historias, personajes, novelas para curar esa herida, y escribe del amor todo el tiempo, de la mujer, y de amores que no se concretaban, y de amores que siempre acababan así, ¿no? Y Sisita está en cada uno de esos personajes y en su propia vida. Nunca más volvió a amar. Galdós estuvo con muchas de las mujeres más deseadas intelectual y físicamente de su época, pero nunca volvió a amar o vivir en pareja, nunca tuvo.
quedó herido para siempre. Por eso fue un gran escritor. Si lo hubiera ido maravillosamente con Sisita, se hubieran enamorado, se hubieran casado, se hubieran ido para Cuba, no hubiera existido Galdós, hubieran tenido felices, hubieran tenido 10 hijos y Galdós hubiera sido como cualquiera que no escribe, que también feliz, pero bueno, de su infelicidad, de su desgracia, viene la literatura, viene todas esas novelas que tenemos, ¿no? Por tanto, a mí los infortunios que me ha dado la vida, lo único que te queda es que te hace mejor escritor, inevitablemente. Posiblemente más adelante vuelvas a escribir en relación con esta experiencia tuya, ¿no? Pero ¿este libro lo podías haber escrito en prosa o necesariamente es un libro que requería la poesía? Yo escribí, tengo 2 novelas inéditas, casi a la par, pero no fui capaz de contar lo que conté en la poesía. Eran demasiado, o sea, eran demasiado las cartas boca arriba, no había metáforas, no había recubrimiento, eran la herida a flor de piel, era eso que hablábamos al principio, no había contención. Entonces sí, lo puedo contar, el dolor inmenso, el día a día que pasaba, porque lo que pasa a todo el mundo, lo que cuenta todo el mundo, pero tienes que contarlo de otra manera. Tienes que ser capaz de convertir eso en belleza, de convertir eso con todo lo que duele en otra cosa. En prosa no fui capaz, porque en prosa, mi narrativa está trufada de poesía, evidentemente, si no, no sería, yo no concibo la literatura sin poesía como el ritmo y la emoción del lenguaje, ¿no? Pero sí, el tiempo me da posibilidad, yo estoy seguro que dentro de 5 o 10 años escribir una historia muy bonita, con todo lo que me ha pasado ahora, con otra perspectiva, con otra mirada, estoy seguro, con la templanza, ¿no? Porque debe ser muy hermoso recordar lo que viví, así como muy, no sé, como la invasión de los bárbaros, cuando él va allí con todos sus amores y tal, o en Cinema Paradiso, cuando vuelve, ¿no? al pueblo. Pero qué buena tu pregunta, Alicia, qué lujo, porque sí, porque tenía que ser poesía, sí, porque todo empezó en la poesía y todo termina en la poesía. Yo aquí, o sea, yo te conté María Teresa, pero con María Teresa yo no escribí, yo en guía en aquella época no escribí nada, no recuerdo escribir nada. Amé la literatura, supe lo que era la literatura, pero justo preparando selectividad, en este caso en Agaete, o sea, estaba preparándose, entonces ahí es cuando una noche pasa un enamoro y surge el primer poema. Claro, yo venía con esa, y entonces ahí surge la literatura, no sabes ni cómo, ¿no? Pero realmente el origen era todo aquello que estaba ahí, pues algún día espero que suceda algo parecido con esto, pero que realmente el acercamiento, la pulsión, el momento en que a mí me lleva a la literatura es la poesía. Yo creo que cuando te dicen que para qué sirve la poesía, que es la poesía, yo solo puedo decir que es lo más hermoso, lo más grandioso que a mí me ha pasado en la vida. Creo que cuando nos vayamos todos seguirá la poesía ahí, somos incapaces de definirla, pero yo las veces que lo he perdido todo en la vida, lo único que no he perdido es la poesía. La que leo, sobre todo, la que he leído, que es de la que escribo. Yo este libro es la suma de todos los poetas que he leído, O sea, eso que está ahí no es mi libro, es el libro de todos los poetas que he leído. Es el libro, ahí me reconozco con los heraldos negros de César Vallejo. Yo recuerdo aquellos días duros, los primeros días, no hacía otra cosa que repetir versos. Claro. Me dieron todos los libros habidos y por haber, de autoayuda y tal, yo los iba cerrando todos. Al final, ¿dónde me iba? Hay golpes en la vida tan fuertes, un brío por la pena, casi Bruno. Iba de poema en poema y era donde realmente estaba. Lo único que realmente me consolaba y que además, y los boleros, ¿no? Las canciones, cuando lograba cantar rancheras, boleros, las maturas, tango, claro. Cuando lograba cantar, cuando me veía cantando, yo me acuerdo días horribles, que de repente cantaba Alma Mía, y la versión de Pedro Guerra, me acuerdo, son días que estaba muerto, y Alma Mía solo, siempre eso, y cantas y es como si te curaras, ¿no? La magia de la voz de mis abuelas, la magia de la palabra, que era la oralidad de la palabra, el origen de la palabra, de la literatura, vamos. Así es, la poesía salva, los poemas salvan. Es lo que un poco, si nos escuchan dentro de
de 300 años y todavía hay vida y todavía hay mundo, si han sido capaces de entender el planeta y de entender el mundo y la vida y hemos cuidado esto y hemos logrado parar el desastre que tenemos como seres humanos justamente por eso, por alejarnos de la poesía, por dejar el mundo en manos de Bolsonaro, de Trump, de Boris Johnson y de gente como esta. Lo otro, lo opuesto, aunque, bueno, si algún día nos escuchan, pues que sepan que en la poesía hay una luz ahí que pueden seguir, y en la música, para buscar algo. Si no saben lo que es la poesía, si nos escuchan de tal, averigüen lo que es, vayan a buscarla y busquen por ahí. De los pocos caminos, más o menos ciertos, hacia lo incierto, que pueden encontrar. No sé si deberíamos acabar aquí, porque has hecho has tocado el alma de las cosas, ¿no? Con esto que acabas de decir. Y ciertamente es verdad, al mundo le falta poesía. Hemos olvidado la poesía, ¿no? La poesía, la naturaleza, que es poesía, todo esto. Cuando hablamos de poesía, el hablamos alma de y eso. el espíritu, ¿no? Es una palabra que hemos despreciado mucho también últimamente. Mira, por si sirve a alguien también que te escuche, ¿cómo vivió un escritor como tú el confinamiento? ¿Es fácil estar solo? Yo estaba solo. Yo es que había vivido... a mí fue una cosa muy curiosa porque fueron justo las fechas de mis peores días justo el año anterior. Buah, o sea, yo perdí a Chiqui el 7 de marzo y yo además en los días del confinamiento coincidían con mis días más duros del año 2019. Sí, claro. Entonces yo no hacía otra cosa que pensar, yo ya estaba bien, ya estaba sereno, estaba muy sereno. Entonces decía, jolín, lo que está viviendo ahora mismo toda la humanidad, este no saber, quedarte parado, que se te para el mundo, que se viene todo abajo, es lo que yo vivía hace un año de forma individual. Entonces por eso yo, en aquel primero o segundo día dije, bueno, pues por lo que puedo aportar es luz, literatura, belleza. Entonces recuerdo los primeros 15 días en mi blog y en los textos que compartía, cuando la gente estaba hundida, estaba bastante hundida. Ahora parece que no pasó nada, como cuando alguien supera el dolor, no pasó nada, se quedó fuera, la gente estaba, la gente se vino abajo. Entonces intentaba recordar mi resurgimiento, todo lo que yo viví del año anterior y cómo se sale de ahí. Y como, claro, lo que pasa es que he visto que por desgracia me equivoqué, lo reconozco, me equivoqué. Yo pensé que un porcentaje altísimo de la gente le iba a pasar como me pasó a mí este año, que he relativizado absolutamente todo, que tengo muy claro lo que es el dinero, lo que es la vida, lo que es el tiempo, dónde están mis afectos, qué es lo que quiero y lo poco que necesito para ser feliz. Y yo pensé que eso iba a ser una revolución generalizada individual, que es como que una revolución. Yo he visto que al final hemos salido y es como si no hubiera pasado nada, como si no hubieras aprendido nada. Entonces yo intenté transmitir ese mensaje. Luego escribí una novela, 2 novelas. El imposible amor y La mirada de Eugenia, que además fueron publicadas por DTK, la primera en pleno confinamiento y la otra va a salir estos días, porque tampoco, como no entendía nada, situé una historia de un canario en Madrid, tal cual estaba yo en Vegueta, para desde fuera entenderla, o sea, lo que hacemos en los libros, que no es otra cosa, y lo entendí mucho más, ¿no? Intentaba, cuando yo salía ahí, me encontraba los militares ahí en Santana, como iba con mi perro, y vuelvan a sus casas, y entonces decía, pero que estamos viviendo algo. Entonces lo viví con la esperanza de que la humanidad, porque decías que además es global, es todo el planeta, de que la humanidad a lo mejor va a vivir una especie de despertar masivo para entender. No digo que vayamos a ser todos que vayamos a estar ahí levitando, y no, porque la vida luego se nutre de lo prosaico y del día a día, y de pagar los impuestos y de trabajar y de lo bueno y de lo malo, el yin y el yang, el blanco y el negro, y eso es así, hay que convivir, pero sí creía que podía ocurrir eso, y reconozco que me equivoqué, que volvía a ser un soñador, pero bueno, a lo mejor 1 de cada 1000 cambió, o 1 de cada 1000, pero una cierta decepción sí tengo, no con la COVID, que no se ha ido, no lo olvidemos, que está aquí estamos, en la circunstancia en la que estamos, sino con que, poniéndolo tan claro la vida, como lo pone cada vez que muere alguien cercano. Esta semana hemos perdido a Manuel Almeida, un íntimo amigo de los dos, en un golpetazo que te deja, que te hace, es que la vida es eso, es que mañana es Manolo, eres tú, soy yo, y nos negamos a asumir eso,
Y entonces yo confiaba en que eso nos sirviera como la muerte cercana para reaccionar todos al mismo tiempo. Y no digo que vayamos eso a cambiar el rol del planeta, pero sí a sonreír por la calle, a ayudarnos unos a otros, a vivir la vida de otra manera, a valorar que lo que soñábamos realmente era sentarnos a una puesta de sol o a caminar por la calle con los pasos perdidos hacia donde quisiéramos. No queríamos otra cosa en ese momento y nos hemos olvidado. Y eso era la felicidad que buscamos, la felicidad que queríamos. Fuimos todos los primeros días a la terraza sigue estando ahí. Siéntate en una terraza, pide una caña o un café y ponte a ver pasar a la gente, si esa es la felicidad. Todo lo que nos vende por felicidad es mentira, es mentira, porque acaba una cosa, sigue la otra. Fíjate, soy futbolero, como te decía hace un momento. Anoche ni siquiera vi el partido del Madrid y soy del Madrid. Me parece todo tan falso. Digo, pero vamos a ver, si esto no me lo creo ya, cuando haya público. Entonces se ha vuelto otra vez a intentar crear sobre Pompeya. Se ha intentado reconstruir Pompeya y Pompeya no se puede reconstruir, está rota. Y lo que hay es que vivir sobre esas ruinas y sobre esas ruinas crear un mundo nuevo, no Pompeya otra vez. Entonces ahí ese confinamiento sí lo he vivido con esa decepción. Yo recuerdo que hablaba con Juancho, por ejemplo, no, esto no va a cambiar, y es que no, que sí, que tal. Entonces, pues lógicamente tiene más años que yo, es más sabio, los mayores que eran más sabios, los que tenían, y son... Que le di la razón. De hecho hice un artículo hace mucho diciendo aquel que era yo que quería que tal, pues no dio ni una, ¿no? Pero bueno, no desconfío en que... Es que no desconfío, es que no queda más remedio. O el ser humano reacciona, o el ser humano se aniquila, o sea, desaparece. Sí, yo soy optimista. Yo lo soy también. Ahora bien. Yo sí pienso que en mucha gente, no digo que en todo el mundo, porque hay gente que se cierra y se niega, pero yo creo que en mucha gente algo despertó. Ahora bien, la historia de la humanidad siempre se ha conducido dando un paso para adelante y dos para atrás. Siempre, porque claro, no somos los de la Edad Media, ¿no? Se han pasado 2000 años para llegar aquí. Entonces el cambio de la humanidad es un cambio lento. Pero pienso que el nivel de despertar que se ha producido, esa pequeña lucecita que algunos hemos visto, ¿no? O que creo que mucha gente la ha visto. Ahora, traducir eso en un cambio real, porque luego están los miedos, todo esto que estamos haciendo ahora, que es ese paso para atrás, tenemos tan claro que esto no podía seguir como estaba, ¿no? Y creo que tenemos todos más o menos claros que esto no va a seguir exactamente como estaba, que a veces el miedo te impulsa a querer volver a meterte en la rueda para que parezca que no pasó nada, porque los seres humanos pues a veces necesitamos la sensación de seguridad y de tener control y cuando la vida te da un hachazo y te dice no eres tú, es la vida la que te conduce, pues nos entran estos pánicos y queremos seguir haciendo lo mismo que hacíamos como si no pasara nada. Pero pienso que hay mucha gente que se ha cuestionado pequeñas cosas y que ha tomado pequeñas decisiones personales, es cierto. Y que ahora no las vamos a ver, es muy temprano, pero quizás. Yo soy optimista también y además suscribo lo que estás diciendo. Pero... Es lo que pensaba yo de entrada, lo veía en mucha gente y esto no ha terminado, no ha hecho más que empezar. No ha hecho más que empezar. Quiero decir que vamos a convivir con una situación, con una realidad en donde la poesía será cada vez más necesaria, inevitablemente, y la música y lo sencillo de la vida y el amor y la ternura, valores, y la ternura, el alma, la ternura, el amor, la ternura, el que haya amor, el que haya ternura, es que será lo único que me quede. Yo evidentemente tengo en mi vida, es mi hija Isabel, tengo eso no te he hablado de ella, pero evidentemente ese es ahora mismo el 99,99% de mi impulso, y fue mi impulso cuando pasó esto, una sonrisa inmensa que te hace creer, que me lleva a ser tremendamente optimista, porque lo ves como reacción, han llevado todo esto diferente a nosotros, y tienen claro, yo la veo con 8 años, digo, a los 19 tenía conciencia de medio ambiente, tal, ellos lo tienen claro, y además tienen claro una serie de cuestiones como si vinieran ya programados para el mundo, y están llevando todo esto con una tranquilidad, que estuvieron 2 meses encerrados. A ti o a mí nos hacen eso con 8 años, yo le pego cabezazos a la pared de mi casa, como era yo de niño. Ellos han estado ahí, lo han pasado, se han rehecho, y lo ves que asumen ese mundo. Confiemos en ellos, ¿no? Y nosotros
en que le transmitamos a ellos lo que yo Sí. aspiro en la vida. Por eso yo ahora he dado un cambio radical en mi vida en ese sentido y quiero visitar institutos, quiero hacer talleres, quiero dedicar el tiempo, digamos, laboral o el tiempo tal a aportar. A no ir a un despacho a ganar dinero, que es lo que he hecho durante muchos años, Claro. sin aportar, con todo mi respeto. Dos preguntas que tenía por aquí tienen relación desde distintos ángulos con lo que estás diciendo. Hubo un momento en el que tú, que eras estudiante de Derecho, fíjate tú, ¿no? Sí, sí. De repente decides, no sé si estabas en tercero ya, o sea que bastante Tercero, avanzado. primero y segundo aprobado. Todo aprobado, y tercero todo aprobado. Tenía Bueno. economía de segundo y alguna. Bueno, pero tengo no. primero y segundo aprobado menos economía y alguna de tercero. Bueno, Oye, pero vamos, hacía que- abogado en 3 años. Sí, exacto, que estabas bastante avanzadito, no es que estabas empezando y probando a ver si te No, gustaba no, o no. no. Entonces de repente un día decides que no quieres seguir haciendo Derecho y además huyes y te vas a Londres, a Dublín también creo, y A estás un Londres, tiempo por ahí a por ahí. Londres, a Londres. Nunca hemos hablado de eso, ni te he preguntado, ¿no? Pero, ¿qué te llevó a tomar esa decisión? ¿Qué viste tan claro que dijiste esto o no? Y además, ¿por qué te fuiste a Londres, a Dublín? ¿Qué pasó ahí en ese tiempo que yo nunca he sabido qué pasó, pero siempre me ha intrigado? Yo de niño me ahogué en Agaete. ¿Te ahogaste? Me ahogué y me sacaron del fondo. En la roca de los Remolinos, que ahora es una roca que está ahí frente a las Nasas, que no hay ni ola. ¿No? Y se ahogó y decía que yo era, porque cogía con 6 años y te metía para abajo y se ahogó un montón de gente. Además, curiosamente me sacó alguien que luego me sacaron del fondo, me salvaron. Yo recuerdo ahogarme, quedarme muerto y me sacaron del agua. Y nunca supe quién era. Y con el paso de los años había una persona en la gueta que no tenía mucho miedo, era muy agresivo, era Nico. Y la gente lo huía, peleaba con todo el mundo. El tipo en los años 90 era el terror del norte. Y un día voy solo de camino del Juncal y me encuentro a Nico de frente, cuadrado, tal. Ostras, por aquí el mar, Nico aquí, digo, bueno, pues. Y yo fumaba entonces. Y entonces, ¿un cigarro? Sí, si quieres la caja, y te temblando. Dice, yo te salvé a ti la vida. Y entonces, ¿cómo? Dice, tú no eras un niño de guía, tú eras un niño de Sabasto. Dice, yo estaba en la avenida, tu abuela estaba gritando, y yo vi la burbuja, te imité y te saqué del fondo. Y tal. Y digo, joder, pues entonces me hice súper amigo Nico siempre. Y Nico con el tiempo, pues, digamos que su vida, pues, en tratamiento psiquiátrico, está llena de gaietes siempre. Y un día apareció por las NASA, muchos años después, yo escritor, y pedía que le invitaran a un café y demás, y estaba todo el mundo ahí, vete de aquí, no sé. Entonces yo me quedo mirando y le digo, lo llamo, él no se acordaba ya, estaba muy cambiado, ¿no? muy hueso, con pastillas, y entonces le digo, todo el mundo se queda así como tal, que se vaya aquí, se me ha pesado y tal. Digo, no, Nico, tú sacaste a un niño ahí delante donde me había sacado. Fíjate lo que es la vida, ¿no? Y se queda, si yo niño, si saco un niño de guía, saqué ahí, digo, yo soy ese niño, con todo el mundo delante. Claro, él se sintió y si yo te salvé la vida, digo, tú me salvaste la vida, me salvó la vida. Esa fue mi primera experiencia, aparte de la muerte de mi hermana, muy clara de que la vida era bañarte, hundirte y desaparecer. Pero tuve otra más fuerte, que fue en la Cuesta de Silva, justo cuando pasa en San Diego de Valerón, con 4 amigos, con 5 amigos, solté freno y empecé como un loco a bajar las curvas aquellas, cuando ya estaba corta la carretera, lloviendo un día de febrero, con una bici de carreras, y hay una curva al final que se mató mucha gente, que es cerrada, la clase de curva este de Canarias, que es así, que es una, bueno, la carretera de todas las medianías. Y entonces cuando entré, yo de fuera vi la curva y fui a cogerla a la velocidad que iba, y cuando vi me vi el risco, la roca aquí delante. Bueno. Entonces no sé qué pasó, que estaba lloviendo, la bici derrapó, se partió en 2 contra el risco y yo volé, y me quedé inconsciente unos 10 minutos. Recuerdo que venía Pedro Silvera, que ahora es enfermero, Carlos Aguiar, Quique Miranda delante, Adolfo detrás también, y yo recuerdo ir a Pedro, está muerto, y yo estar vivo. Y sentí ese impacto, esa sensación de placer sublime máximo que es irte. Pero máximo, era yo, vamos, me estaba yendo, vamos, no recuerdo, yo solo recuerdo un placer inmenso, como, y de repente oía como una voces de fondo, y de repente como que para atrás, y tuve como que volver. Entonces de repente me levanto, me acuerdo, y yo digo,
¿estás muerto? Y que no estoy muerto. ¡Ah! Se despertó y tal. Se me llevaron al hormiguero, Carmelo el guardia, que ayer fue el día del Carmen, lo felicité, me salvó la vida porque me puso hielo, me hizo unos primeros auxilios, me tiraron lo clásico con el pañuelo, me trajeron aquí al hospital de guía, bueno, total que me morí. O sea, mi vida estaba acabada ahí. Esa sí me marcó mucho, yo tenía 16, estaba en tercero de U, y recuerdo que impactó mucho el hecho de que durante 24 horas, me acuerdo que tuve que estar en mi casa porque tuve un hematoma aquí muy bestia. Entonces había un riesgo muy grande de que me desmayara, de que vomitara, de que me muriera. O sea, 24 horas. Entonces, esa sensación de que te iba, de que la vida era... fue como... Ahí realmente yo creo que empecé a ser poeta sin haber escrito poesía, ¿no? Entonces, cuando yo acabo COU, me meto en Derecho, y tenía claro esa sensación, y estaba en primero me encantó, romano me encantó, historia del derecho, era todo humanismo, pero cuando llegas a segundo es todo derecho positivo, estudiar artículos, y yo recuerdo perfectamente cuando tomé la decisión, que aprobé esa asignatura con notable sobresaliente, pero yo digo, yo no puedo, con derecho canónico, me acuerdo en la UTINSA bajando las manos, memorizando los cánones, y yo decía, pero ¿qué hago yo estudiando esto? Pero que me morí en la Cuesta de Silva Z, pero yo no, la vida no me dejó aquí para, me acuerdo, memorizando, me acuerdo y digo, a mí no me dieron otra oportunidad para esto, y no sé qué quiero hacer, pero esto no. Entonces me rebelaba, claro, tenía 17, 18, 19 años, no tenía capacidad para hacer. Yo no sabía lo que quería, pero sabía lo que no quería. Sí. Y todo lo que había aquí entonces no lo quería. Recuerda que eran islas. No es como ahora, que hay un avión que te va... ¿no? Estábamos incomunicados, no había nada, no había ni puente de Silva. O sea, entonces yo decía, yo me tengo que ir de aquí. No, ya estaba el puente de Silva, pero que poco, llevo un año o dos, digo, me tengo que ir de aquí. ¿Dónde me voy? Más lejos, me quiero ir, yo lo que quiero vivir. Sí. Y entonces yo había estado en Inglaterra a los 13 años y me había cambiado mucho la vida. Yo a los 13 años salí de guía, me sacaron de guía, estuve un mes en Doncaster, al lado de Sheffield, en el norte de Inglaterra. Y entonces yo pasé de estar aquí, imagínate, ¿no? En un mundo muy rural todavía, año 80, a ver a los punkis con un cucharón en Piccadilly, ¿no? Entonces, fue como un impacto. Entonces yo sabía que el mundo era grande y sabía que el mundo estaba allí también. Entonces me fui a Londres, todos mis amigos, vas a venir un mes, vas a venir 2 meses. No se lo dije a nadie, puse un bochinche en la Rama de Agaete, con 3 amigos, ahí cogí el dinero, ganamos mucho dinero porque uno de los que puso el bochinche, Eusebio, estaba en la banda de Guayedra y no había grabaciones entonces así buenas de la banda, ¿no? Entonces fuimos a los ensayos, grabamos una cinta de cassette con la banda de Agaete, fíjate las cosas de la vida, lo grabamos así y tal. Y cuando fue el sorteo de los bochinches, había una media mafia entonces, y había uno que controlaba todos los bochinches y ponía música para todos y los demás nadie se quejaba, y como nosotros lo dijimos, no, nosotros ponemos la música, nos hicieron lo que pasa siempre, y nos apartaron, nos pusieron en un lado del barranco, vamos, donde no iba nadie. Era todo, me acuerdo que había un estanquillo al lado, pues total, que todos los amigos se cabrearon, adesentamos aquello, buscamos caña y alquilamos un aparato de verbena en Gáldara, una de las orquestas aquí de verbena, los Guanches, creo que eran los Sotos. Alquilamos el aparato. Y entonces arriba había 20 bochinches, rama, fin de semana largo, y entonces todo el mundo estaba arriba y no había nadie abajo. Nosotros éramos los 5 amigos, pero teníamos guardado el arma de la grabación de la banda Gaete. Y de repente poníamos a enfriar, me acuerdo, unos botes así con un montón de Heineken, de cerveza, y que mi padre nos había conseguido todos los proveedores a precio así barato, y entonces teníamos Dire Straits muy suave, Serrat, Silvio, música muy suave, los Beatles y tal, pero cuando te abra cerveza helada hacíamos así, entonces se retumbaba en todo el barrio y venía gente de todos lados y de repente caían 1.000, 2.000, 3.000 personas y hicimos que la Rama se bailara durante 3 días cada 2 horas, venía todo el mundo. Qué bueno. Entonces sacábamos todas las cervezas, cogíamos el dinero, lo mandábamos a casa de este hombre, venían cervezas, poníamos Dire Straits, y así. Entonces ahí saqué como para vivir 2 o 3 meses en Londres. No le dije a nadie, me matriculé, porque entonces estaba la objeción de conciencia y el cuartel, por eso aprobé 1 de tercero, me vine a examinar, pues si no ibas a la mili, y con eso no me fui a Londres. Y en Londres a mí me cambió la vida en el sentido de que fui súper feliz, porque un niño de guía que de repente se ve viviendo, además tuve que vivir en Kensington, limpiando la embajada aquí, pizzería, al lado de Hyde Park, y de repente decía, gano mi dinero, fumo mis cigarros, mi comida,
y estoy en el centro del mundo, ¿no? Por la mañana aparecía, era un magrebí, mis rasgos son muy magrebí, ¿no? Claro. Con el pelo todo rizado, no tenía dinero para pelarme, todo muy hippie. Por la tarde me duchaba, me ponía guapo y me iba a los museos, me iba a la academia, me iba a los ambientes culturales. Entonces me cambió por completo la vida, ¿no? Yo sabía que la vida no era la isla, sabía que había mundo. Y eso hizo siempre y hace siempre que salgas, ¿no? Creo que eso es clave también. Las generaciones de ahora lo tienen más fácil, nosotros en su momento claro. Eso era un abismo, ¿no? Entonces ese es el viaje a Londres y el viaje a la literatura. Luego me fui a Madrid muchos años y luego regresé, y eso es un tema que te pasará a ti también. Estamos con el eterno dilema, y los que están fuera nos dicen siempre: vete, tienes que irte, estás desperdiciando tu talento, tienes que... Y siempre tienes esa jodida pregunta y se tendrán razón. Yo ya a los que me lo decían ya ninguno me dice nada. Digo, no hubiera conocido a Chiqui. Claro. Yo siempre sí. No hubiera tenido a mi hija. Claro, entonces ya nadie me dice nada, no, tu destino es el que es. Pero si eliges un lugar para vivir, yo ahora mismo no cambio. Me iría un año a Nueva York, me iría un año a Londres, me iría o saldría mucho, pero ahora mismo todo lo contrario, cada vez aspiro a irme a un sitio más pequeño. Mi sueño es acabar en Tejeda, o acabar en Guayedra, o acabar en El Hierro, en La Palma, o en Lanzarote, en un sitio pequeñito, con lo justo, viendo el mar, el cielo, las montañas, y sabiendo que estás en el mundo, que has estado en el mundo y que estás en el mundo. Sí. Pero para eso tienes que ir al mundo. Por eso es importante que aquellos que escriben, que aquellos que crean, salgan. Y desde fuera aprendan, pues eso, que nosotros somos una nación que se crió, que literariamente nos formamos con la generación de los grandes, con Cortázar, con García Márquez, con Vargas Llosa, en nuestro idioma, pero viajando lejos en todo momento. Entonces eso hizo que nuestra altura de mira siempre fuera como no fuimos pueblerinos nunca en literatura. No, yo no tengo referencia cercana. A mí cuando me dicen literatura canaria, siempre a Yeray le digo siempre, explícamelo, que lo quiero mucho. No, Santiago, sí, mis abuelas leen literatura canaria, pero mis referencias no son esas. Yo soy escritor por Stendhal, por Cervantes, por Quevedo, por García Márquez, por Vargas Llosa, por Oscar Wilde, por Flaubert, por Galdós, por Alonso Quesada, por Luis Feria, pero no por canarios. Y entonces esa historia también creo que hay que... No, yo la reivindico siempre. A mí cuando nos ponen la etiqueta, que está muy bien académicamente, que está muy bien, pero siempre es como... pero bueno, eso nos metemos en camisa 11 varas. Está bien la idea. Mira, para mí la generación más brillante literariamente que ha habido aquí en Canarias fue la generación vanguardista, que ha sido la más canaria y la más universal. Y la más universal, efectivamente. Como los grandes escritores latinoamericanos que acabas de nombrar. O sea, más pueblerino que Macondo, y más universal que Macondo. O sea, eso, ¿no? No me recuerdo ahora la cita textualmente, y es una pena porque es que me encanta, de Pedro García Cabrera, uno de los grandes escritores de nuestra vanguardia, ¿no? Cuando decía... Por la Gaceta del Arte. Es que lo tuvieron claro. Ese es el ejemplo a seguir. A mí un libro que me marcó muchísimo fue Pérez Minic, su concepto de isla. A mí ese libro, cuando vine de Madrid, que estaba muy perdido, que estaba muy cabreado... Que tienes razón, que para la gente de nuestra generación, como el mundo no estaba tan a mano, había como una decisión y parecía que tenías que elegir. Pero ahora no. Ahora no, y además es conveniente y no es conveniente. Hay que decirle a la gente que empieza a escribir, lo primero que es leer y lo segundo viajar. Y luego volver si quiere volver. Pero volviendo sabiendo que Ítaca no acaba nunca y que Ítaca es el camino. No es ni siquiera la isla en la que estás. Estás en Ítaca. Ítaca, como dice Cagafis, no te engaña. No te engañó. Tú eres uno de los autores aquí en las islas que más talleres ha impartido y además tienes una serie de alumnos y de alumnas muy fieles que te siguen realmente a todos los talleres que impartes por ahí. Acabas de decirme que en esta introspección que tú has hecho durante el confinamiento o en esta pandemia, una de las decisiones, claro, has cambiado un poco tu perspectiva para el futuro, y una de las cosas que quieres hacer es aportar, y una de esas vías para aportar son precisamente los talleres, ¿no? Entonces, bueno, uno de los talleres de literatura que da y que imparte, enseña lo que quiera que enseñes, ¿no? Pero ¿qué aprendes? Todo. Solo he hablado mucho, yo voy mucho con Coca de Armas, me suele recoger y no tengo coche, no tengo carnet, perdón, ni coche. Y Coca, que es profesora, siempre cuando vamos con ella y con Esteban, que me recoge muchas veces, con José María, que también es profesor, casi todos son profesores, gran parte de mis alumnos que son profesores, una gozada.
Y no recuerdo la cita latina exacto que se habla de que uno aprende cuando está enseñando. Sí, es cierto. Yo no soy el escritor que soy, si no hubiera empezado a hacer talleres hace... Mira, yo empecé, a mí cuando muere Lola Campos Herrero, me llaman y me ofrecen el taller del Corte Inglés. Yo, que tenía pánico escénico, iba a hablar yo... Lola me llamó para su taller, la última edición, había llamado a Juan Cruz y tal. Yo llevaba 2 libros, llevaba Tierra de Nadie, Los años Valdivia y el Parque, creo, y no sé si había sacado Por si amanece, pero nada, empezando, no conocía a nadie, estaba conociendo a ti, a Federico, a los primeros que fui conociendo en el mundo de la literatura, que estaba en el mundo del periodismo. Y Lola me llama un día, Santiago, mira, pero yo... Fue por eso Lola, qué guay que sea el nombre de Lola. Qué bien que me hagas esa pregunta solo porque sea el nombre de Lola Campos Herrero, ¿no? Pero para mí fue un referente y tiene que ser un referente, y siempre la reivindico como el referente, como la referente, porque es esa generosidad. Hablamos de viajar, hablamos de leer, y también la generosidad de la cultura. Es que te dedicas a mimar a la gente, es que le dices a la gente que escribe bien, es que no sé qué. Bueno, después harán su camino, me puedo equivocar, claro. Pero es que a mí me ayudaron cuando alguien como Lola, sin conocerla nada, me dedica una reseña en el periódico, digo, joder, que no la conozco nadie, admiro a esta mujer que la llevo leyendo hace años, y me escribe esto, te da toda la confianza. Recuerdo Federico Silva, Lola, Yolanda Arencibia, una serie de gente que escriben de ti sin compromiso. Pues tus amigos, evidentemente, pues todos te decían que está muy bien el libro, pero... Y entonces Lola empieza a impartir el taller de ámbito cultural. Y fallece, por desgracia, prematuramente. Y cuando Lola muere, me tantean a mí en primer momento para dar el taller. Y yo, ni de coña. Yo había ido de escritor invitado a su taller, que estaba Berber, Ángeles Curado, y yo acabo aquí, digo, si está la gente con la que yo escribo y tal. Sí, sí. Y me llevó, lo pasé, bueno, fue una experiencia maravillosa. Y dice, no quiero que aportes lo que tú has aprendido, eso, irte a Londres, estudiar periodismo, cómo el proceso de escribir. Nosotros amábamos a Coetzee, a Joseph Coetzee en aquel momento, que es mi escritor preferido, al sudafricano. Y entonces por eso hablamos de Coetzee, de Paul Auster. Y entonces dije que no. Lo cogió Marisol Azcárate, Sí. Y Marisol impartió maravillosamente también 1 o 2 años después de Lola. Y Marisol tuvo que ir a Asturias. Entonces me vuelven a llamar otra vez. Y Ana Will, que es la que estaba entonces en el Corte Inglés. Y digo que no, Ana, las hermanas de Lola, pero mira, que tienen los apuntes de Lola, además, me daban los apuntes de Lola para empezar a trabajar. Yo, pero ¿cómo ya, tío? 10 sesiones. Entonces yo terminé haciendo talleres durante 6 años. Pablo Zabalza ya me metió 150 personas por año. Llegaba allí, era como, y 50 en lista de espera, pero en aquel momento eran 80, por ahí ya era un montón. Y entonces me atreví. Me puse, recuerdo que en la primera edición, iba con un miedo tremendo, iba un montón de amigos míos que estaba arropado, pero recuerdo que recibí 2 mensajes, el daño que puede hacer la gente anónima, ¿no? Yo recibo un mensaje en la 6ª clase que se lo dice a Pablo: debería usted dedicarse a otra cosa, su taller es no sé cuánto, anónimo, pero mi correo, ¿no? Una vergüenza que usted... Y yo Pablo, lo dejo. Wow. Entonces, y menos mal que había gente que dice que eso te va a hacer daño, pero fíjate lo dura que es esta vida, ¿no? Como hay gente, que hay mucha gente que destruye, igual que hay gente que construye. En Canarias tenemos mucha gente que destruye. Como decía Umbral, todo buen escritor tiene un odiador, todo buen escritor tiene una odiadora, y en Canarias hay muchos odiadores y odiadoras, pero además profesionales que se dedican a eso. En aquel momento me hubieran tumbado. Acabé como pude el taller ese y fui haciendo talleres. Total que al final yo aprendí ahí la estrategia del relato, del cuento, que el relato y el cuento no era lo mismo, cosa que hasta que hice el taller pensaba que era lo mismo. Cómo enfrentarte a una novela, primera página, claro, primera línea, como finales. Total, que me tuve que trabajar cada clase de tal manera que incluso cuando daba clase, yo mismo mis clases, los que van a mis talleres, que por eso mis talleres son un poco distintos, porque yo me traigo los apuntes y el 90% de las veces ni los miro. Empiezo a hablar de algo y, sin perder evidentemente el hilo, transmito lo que estamos. Esto es un taller. Sí. Lo que estamos haciendo es un taller, contando tu experiencia, cómo escribes, si se te ocurre una historia, cómo la haces, cuando te trabucas una novela, cuando un poema no te sale, pues eso. Entonces me ha obligado durante todos estos años. Después me llamo Victoria en la Casa Galdós, Fran en León y Castillo, y entonces no he parado de dar talleres. Yo, que no iba a dar un taller, pues, y ahora me estoy planteando, justamente, más o menos, tengo ahí posibilidad, aquí en Guía, una de ellas, y todavía el año que viene, aportar, porque al final eso es lo que me aportaron a mí, y sobre todo en los centros escolares. Este año fui al Heider, por ejemplo, en una charla, y 2 o 3 padres que no conocía me escribieron: gracias por lo que usted ha hecho con mi hijo hoy,
porque le ha enseñado a apostar por sus sueños, porque le ha... y los profesores con los que estás allí, ¿no? Federico, cuando vamos al Lila, ¿no? Que es maravilloso cómo trabajan tu obra. A mí ver los ojos brillantes de los alumnos, más que... Yo creo que eso, no sé, yo cogería a todos los escritores y escritoras, a todos los músicos, a todos los artistas y los movería por los pueblos, los movería por los institutos, por los colegios y los llevaría porque aquellos que tengan algo que aportar, porque es la única forma de no solo el profesor, que en el día a día no tiene esa posibilidad de aportar esa pasión, sino nosotros aportar esa pasión. Entonces, al final... yo no sería el escritor que soy sin esos talleres, como dices tú. Joder, buenísimo, Alicia. Creo que es un broche maravilloso esta conversación que hemos tenido, que ha sido deliciosa. Yo te lo agradezco. Además te agradezco que te hayas entregado a lo que ha surgido en esta mesa. Y bueno, muchas gracias también al Ayuntamiento de Guía por habernos permitido estar aquí hoy. Muchas gracias. Gracias al Ayuntamiento porque apuestan por la cultura, nos han invitado. Y yo te dije que iba a ser muy especial, que para mí iba a ser muy especial y por eso te lo dije a ti también. Y ha sido muy especial. Ha habido una desnudez absoluta del alma, que es al final lo que me hubiera apetecido y creo que de alguna manera me siento bien, como si hubiera... me siento menos irlandés. Perfecto. Pues nada. Los latidos del viento. Hay muertos que no llegan nunca a ser cenizas. Sus recuerdos los mantienen vivos y carnales, y sus lápidas jamás entristecen en los cementerios porque siguen latiendo en el viento. No se marchan hasta que no nos vayamos. Los que nos amaron y los que juraron cuidarnos para siempre. Fíjate en las plumas blancas que a veces sobrevuelan en medio de la gente. X era una incógnita, pero yo la sustituyo por tu nombre. Y se acaba el misterio de la muerte. La belleza. Soy yo el que se eleva y el que debe escribir y tratar de volar lejos para estar contigo. Ya tú no volverás. Queda tu esencia eterna. Para buscarla, para sentirte siempre cerca, madrugo cada día, siguiendo el rastro sutil de la belleza.